Bien, muy buenos días. Agradecer primero a la comisión organizadora de este evento, a ustedes, dilectos discentes, estudiantes de todas las universidades del país a nivel nacional, que se han dado cita a este evento académico de gran trascendencia a nivel nacional. Sé que de repente por la hora la concurrencia o afluencia de estudiantes es menor a las horas que los demás colegas también tendrán el motivo de disertar algunos temas de carácter jurídico para todos ustedes, con la finalidad de poder tocar cuanto menos algunos problemas que se presentan en la aplicación práctica. Yo en esta oportunidad voy a tratar, no sé si de repente los que están en la parte de atrás podrían venir un poco más adelante para poder tratar de llegar en la medida de lo posible con este tema que tiene que ver, la ponencia se titula Impedimento de salida del país a propósito del Acuerdo Plenario 3/2019. Es el 11º Pleno Jurisdiccional Nacional de la Corte Suprema, en la cual se han tocado 10 acuerdos plenarios. Dentro de ellos, tanto el primero, segundo y tercero, hablan de medidas de coerción procesal. Para hablar del impedimento de salida del país, primero tenemos que remontarnos y saber a qué se refiere un impedimento de salida del país y cuál es su naturaleza. Primero, el impedimento de salida del país es una medida de coerción procesal. ¿Qué es una medida de coerción procesal? Es una institución jurídica que está regulado en el Código Procesal Penal en el libro segundo. Recordemos que el Código Procesal Penal tiene 7 libros y hay que recordarlo siempre, así como los 7 pecados capitales, también el Código Procesal Penal tiene 7 libros, desde disposiciones generales, actividad procesal, proceso común, impugnación, procesos especiales, ejecución y costas y cooperación internacional. Y los procesos especiales también son 7. El impedimento de salida del país se encuentra regulado y establecido en el Código Procesal Penal actual en el artículo 295 y 296. En el libro segundo, sección tercera, título sexto. Sección tercera del libro segundo, donde están reguladas todas las medidas de coerción. Esa sección se llama medidas de coerción procesal. Y las medidas de coerción procesal se dividen en dos: las medidas de coerción procesal de carácter personal y las medidas de coerción procesal de carácter real. Dentro de las medidas de coerción procesal de carácter personal, hoy con el Código Procesal Penal tenemos una variabilidad y un catálogo de diversas alternativas, desde la más gravosa hasta las menos aflictivas. La más gravosa, y la que todos ustedes conocen y hoy en día se aplica y se está dando un debate jurídico respecto a ello, es por eso que son los acuerdos plenarios que han salido y justo el debate que vamos a ver hoy y la problemática es de impedimento, pero la más gravosa es la prisión preventiva. La prisión preventiva como medida de coerción personal, porque atañe a quién, al sujeto, a la persona. En cambio, las medidas de coerción reales se dan contra los bienes, contra el patrimonio. Entonces, dentro de esta variedad de medidas de coerción personal tenemos detención, que hay los 3 tipos de detención: preliminar, policial y la detención en flagrancia. Hoy en día también hay otra variedad de detención, la detención judicial en flagrancia, que bueno, eso es otro tema. También tenemos la prisión preventiva, la comparecencia, el internamiento preventivo, el impedimento de salida del país, que es el que vamos a ver hoy día, y también, por ejemplo, tenemos la suspensión preventiva de derechos. Cuando hablamos de medidas de coerción, tenemos que ir a verificar cuáles son esas disposiciones generales que van a tener en consideración, así como que el Código Procesal Penal tiene su exposición de motivos, el cual inspira. El Código Penal tiene su título preliminar, donde recoge principios
y todos ustedes que son estudiantes de Derecho saben que esos principios sirven de pauta interpretativa. En esta sección de las medidas de coerción procesal también tenemos disposiciones generales aplicables a las medidas de coerción. En este caso vamos a hablar de una medida de coerción de carácter personal. ¿Y cuáles son esas disposiciones generales? Primero, el artículo 253 del Código Procesal Penal, en el inciso 3, establece cuáles son las finalidades, es decir, ¿para qué vamos a imponer medidas de coerción procesal en sus diversas facciones, tanto personal como real? Tiene finalidades. ¿Y cuáles son esas finalidades? De eso vamos a partir para poder entender la naturaleza jurídica de estas medidas de coerción, en específico el impedimento de salida del país. Primero, una primera finalidad es prevenir. Ese es el verbo rector, prevenir. ¿Pero qué vamos a prevenir? Podemos prevenir el peligro de fuga de un imputado, como también podemos prevenir el ocultamiento de los bienes o una insolvencia sobrevenida, es decir, que después de la persecución penal, al iniciar este simplemente se deshaga de sus bienes y se declara insolvente. Entonces tenemos que prevenir que eso no pase. Por eso aplicamos medidas cautelares. En civil se llamarían medidas cautelares, en derecho penal procesal se denominan medidas de coerción, porque limitan derechos fundamentales. También la otra finalidad que tienen las medidas de coerción es el impedir. Primero, prevenir. Luego tiene la finalidad de impedir. ¿Y qué va a impedir? Va a impedir que no se obstaculice la averiguación de la verdad. Lo que se busca con las medidas de coerción es que se impida que el imputado obstaculice la averiguación de la verdad. Y he aquí uno de los fines del mismo, ¿no? Por eso es que cuando se aplica, por ejemplo, la prisión preventiva, tenemos tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Otra finalidad de las medidas de coerción es el evitar, ojo, los tres verbos, nunca se olviden: prevenir, impedir y evitar. ¿Y qué desea evitar la medida de coerción? Evitar la reiteración delictiva, es decir, que la persona sometida a un proceso penal vuelva a delinquir. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Es que justamente ahí tenemos que ver qué medida de coerción responde a qué finalidad. Por ejemplo, el evitar la reiteración delictiva está ligada con la medida de coerción denominada suspensión preventiva de derechos, que de repente no muchos lo aplican. Hoy en día, con el contexto en el que estamos viviendo respecto de las interceptaciones que han realizado legalmente el equipo de la FECOR, al cual pertenezco como fiscal en el departamento de San Martín, y bueno, en este caso los fiscales de Lima, han llevado a dilucidar y a verificar que dentro de estas interceptaciones han habido ciertos presuntos hechos delictivos de funcionarios o servidores del Estado, y en los cuales siguen desempeñando el cargo, y para evitar la reiteración delictiva, que es una finalidad de las medidas de coerción, por ejemplo, se debe aplicar en esos casos proporcionalmente y bajo los principios constitucionales, por ejemplo, una suspensión preventiva de derechos, que no es más gravosa como una prisión preventiva, que es la más gravosa. Pero después de la prisión preventiva tenemos a una medida de coerción que también es grave, que también es gravosa, que es esta, que es el impedimento de salida del país. Pero, ¿cuál es la discusión respecto del impedimento de salida del país? Por ejemplo, para aplicar una detención, la detención como medida de coerción se puede aplicar o se puede requerir en una etapa incipiente o etapa inicial o etapa primigenia del proceso penal, como por ejemplo las diligencias preliminares. Pero para aplicar una prisión preventiva que es graduosa, no podemos aplicar una prisión preventiva sin antes
haber el Ministerio Público realizado una imputación de carácter formal. ¿Cuál es esa imputación de carácter formal? La formalización de la investigación preparatoria, comunicando al juez de la investigación preparatoria la decisión de instaurar un proceso penal o una imputación formal en contra de un ciudadano sometido a un proceso penal. Entonces, para aplicar una prisión preventiva debe de formalizarse. Para aplicar las demás medidas de coerción, se tenía entendido, hasta antes del acuerdo plenario, que, por ejemplo, para aplicar una medida de coerción como un impedimento de salida del país, se interpretaba y se pensaba, y hay pronunciamientos justamente discrepantes del mismo ámbito judicial, en el cual cierto sector judicial, operadores de justicia, dicen, señores, para aplicar una medida de coerción como la prisión, como el impedimento de salida del país, previamente hay que formalizar una investigación preparatoria, porque si no hay una imputación formal, no podemos restringir un derecho fundamental como la libertad de tránsito, que está regulado en el artículo 2, literal 11 de la Constitución Política como derecho fundamental. Por lo tanto, es una garantía de la persona sometida tanto a una investigación como a un proceso, que para que se le dicte una medida gravosa debería ser a través de una formalización de investigación preparatoria. Eso unos jueces. Sin embargo, también otros dicen, un momento, hay que analizar lo que establece el artículo 295, el artículo 296 y las leyes penales complementarias o leyes penales especiales. ¿Por qué? Porque también podría ser factible, y hoy en día así lo es a través de esta interpretación, de que se pueda solicitar y requerir en diligencias preliminares el requerimiento de impedimento de salida del país. Entonces, la problemática central que tiene este acuerdo plenario 3/2019 es si es que se puede o no dictar una medida preprocesal, o sea, antes del proceso, a una persona sometida al mismo como un impedimento de salida del país. ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo hemos aprendido en las aulas universitarias. Cuando iniciamos un proceso penal, como todo proceso, tiene etapas. Las etapas del proceso penal están delimitadas, Pablo Sánchez nos habla de 5, como por ejemplo las diligencias preliminares, la investigación preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia, el juicio oral y, bueno, la ejecución de la sentencia. Nos habla de esas 5 etapas. Pero en cada etapa, la persona que está sometida al proceso, le damos una situación jurídica o un nomen juris. Por ejemplo, si estamos en diligencias preliminares, lo hemos solido llamar que es aquella persona que es el investigado. Lo estamos investigando, diligencias preliminares. Cuando pasamos a un estadio procesal mayor, que es la formalización, ya no estaríamos hablando de un investigado, sino estamos hablando ¿de quién? De un imputado, ¿correcto? Un imputado, porque ya hay una imputación formal contra él. Cuando pasamos a una etapa intermedia, entendiendo que existe una acusación, ya no hablamos de ni un investigado ni un imputado, sino hablamos ¿de quién? De un acusado, ¿no? Un acusado en esa tercera etapa intermedia. Y cuando llegamos a un juicio oral y una eventual sentencia, ojo, sentencia, porque la sentencia puede ser de 2 tipos. No todas las sentencias son condenatorias, también existen sentencias absolutorias. Y cuando termine el proceso y existe una sentencia, pues lo llamaremos el sentenciado. Pero eso no implica que haya sido condenado, porque puede ser un sentenciado con una sentencia absolutoria, pero ya tiene el nomen juris. El artículo 295 del Código Procesal Penal establece que para el impedimento de salida del país se dictará contra el imputado. Contra el imputado. Y entonces
ahí es donde viene la discusión técnica jurídica. Si es que es contra el imputado, tenemos que ver cuándo la persona sometida a una investigación prejurisdiccional y jurisdiccional propiamente dicha formal se le denomina imputado. Y los argumentos en contra, es decir, que están bajo la tesis de que no se debería aplicar el impedimento de salida del país sin antes previamente haber formalizado, es que tenemos que entender qué es un imputado. Porque el 295 dice, durante la investigación, así lo dice textualmente, durante la investigación se puede imponer al imputado el impedimento de salida del país cuando la pena sea superior a 3 años y sea necesario la integración de la averiguación de la verdad. Entonces, a partir de ahí se van a dar ciertos argumentos a favor y en contra. Si decimos que el imputado es a partir o tiene esa categoría jurídica a partir de una formalización, estaremos hablando de que necesariamente para requerir un impedimento a un imputado tendríamos que formalizar. Ese es un argumento en contra de que el impedimento se dé en la fase de diligencias preliminares. Y es más, este argumento cita una casación, la casación 134-2015 Ucayali, que lo voy a ir pasando en las diapositivas y vamos a hacer un análisis de 4 temas, de 4 factores. Primero, les voy a hacer un análisis de la evolución normativa de esta medida de coerción denominada impedimento de salida del país. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cómo está configurado actualmente. Asimismo, vamos a verificar cuál es su naturaleza jurídica, el por qué esta medida de coerción está dada y cuál es su finalidad, su naturaleza, el por qué. Y tercero, vamos a ver si en las fases de diligencias preliminares, cómo se debe interpretar para poder aplicar una medida de coerción de este tipo. Y por último, como cuarto punto, vamos a ver la problemática de su aplicación y su aparente justificación para poder ser dada esta o requerida y dictada por un juez de investigación preparatoria en etapa de investigación preliminar. Entonces, vamos a ver primero las diapositivas, avanzando, la evolución normativa del impedimento de salida del país. Y vamos a ver que esta evolución normativa ha tenido cuatro momentos. Primero, en el Perú, para el año 2000, tuvimos un contexto adverso, así lo denomina incluso este acuerdo plenario, un contexto adverso. En el año 2000, ¿qué creen que haya ocurrido en el año 2000? Que haya sido un contexto adverso para el tema procesal penal en el Perú. Y justamente ese contexto adverso que se ha dado en el Perú en el año 2000 fue justamente el tema de los Vladivideos, del caso de las escalas de corrupción que tenía el gobierno de turno a través de este asesor Vladimiro Montesinos y la compra de congresistas, en el cual se evidenciaba a través de los Vladivideos que salieron a la luz por medio del cuarto poder, la prensa, que estaba cometiendo hechos presuntamente delictivos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que para esa época no estábamos, para el año 2000 no teníamos el mecanismo procesal que hoy día tenemos. Para el año 2000 teníamos el Código de Procedimientos Penales del año 40. Porque ¿de qué año es el decreto legislativo 957, que es el decreto legislativo que da vigencia justamente al Código Procesal Penal? ¿De qué año es? Del 2004. ¿Y a partir de cuándo comienza a implementarse o a partir de cuándo comienza a dar su vigencia e ingresa por primera vez en un distrito judicial? En Huaura, en el año 2006. Y hoy en día todavía no se ha implementado en todo el país.
como tal, como todo Código Procesal Penal, pero sí hay algunas instituciones jurídicas que se han puesto en vigencia a nivel nacional, en todo el Perú. Faltan solamente 3 distritos judiciales en el cual entra en vigencia el Código Procesal Penal. Ya no hablemos de nuevo Código Procesal Penal, porque ya del 2006 al 2019 ya no estamos hablando de un código nuevo, estamos hablando de un código que cuanto menos, si hacemos una resta, tiene 13 años, ¿no? Estaría entrando ya a la primaria, ¿o no? Más o menos a la primaria, ya no estamos pues en un nuevo, sino un Código Procesal Penal del año 2004. Será nuevo para Lima, por ejemplo, donde falta implementarse. ¿Dónde falta implementarse? En Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. En Lima Centro. Muchos dicen que Lima es el Perú. De repente es por eso que ha demorado tanto, y también la capacidad logística y económica que demanda, porque es un cambio sustancial. Ustedes lo llevan las clases de procesal penal en la universidad y pues saben cuál es el cambio entre un sistema inquisitivo a un sistema de corte adversarial, con tendencias adversariales, acusatorio con tendencias adversariales. Bien, entonces, estando a ello, cuando se da este suceso adverso histórico, ojo, recuerden ese suceso adverso histórico, los videos, hoy en día también estamos teniendo un suceso adverso histórico, que en algún momento lo van a decir con todas sus letras, y yo me permito decirlo acá. El suceso adverso histórico que hemos tenido es justamente esta caída del ex Consejo Nacional de la Magistratura a través de las escuchas telefónicas legales, en las cuales han ido saliendo presuntos hechos delictivos en los cuales estarían involucrados funcionarios del más alto nivel. Lo mismo pasó en ese contexto adverso del año 2000. Estaríamos tal vez ahora también en un contexto adverso, pero en el año 2018, en el cual salieron todos esos audios que todos los hemos escuchado porque ha sido de público conocimiento y donde presuntamente se han dado ciertos hechos de carácter delictivo. Entonces, para luchar en ese momento y que el derecho penal no sea un derecho penal meramente simbólico como tal, sino que sea efectivo, porque recordemos, el derecho penal es un derecho penal dinámico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que responder a lo que la sociedad demanda. Y aquí el derecho penal tiene una lucha, no se olviden de esta lucha, una lucha entre la eficacia, por un lado, la eficacia del derecho penal versus las garantías o los derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos a una investigación, a un proceso penal. Entonces, esa es la balanza, eficacia versus garantías. En esa lucha estamos. El abogado defensor litigante va a estar siempre en la lucha ¿de dónde? De las garantías. Y el ente persecutor va a estar siempre en el tema de buscar la eficacia persecutora del derecho penal. Entonces estamos en esa pugna. Y en ese momento, en ese contexto, se dio por primera vez en el Perú, porque para el Código de Procedimientos Penales no existía esta alternativa, no existía el impedimento de salida del país. Cuando hablemos de impedimento de salida del país, no pensemos que solamente es del país, puede ser un impedimento de salida del domicilio, de la localidad donde vive, o también puede ser del lugar donde fije el juez. Ojo, no solamente piensen que es del país, también puede ser del domicilio, de la localidad o el lugar donde el juez pueda fijar, cuando hablamos de impedimento de salida. Y entonces, para ese momento, como no teníamos respuestas, no teníamos un código procesal penal como el que tenemos ahora, que tiene alternativas como el impedimento de salida, en ese momento la respuesta que dio el legislativo fue la dación de una ley. El 21 de diciembre, ahí lo pueden ver, del año 2000, se dio la ley 27.379. Ojo, y esta ley es importante cuando hablamos de impedimento de salida del país. ¿Por qué? Porque es una ley especial. La ley 27.379 se denomina Ley de Procedimiento para adoptar medidas, ojo, hay que subrayar esto, medidas excepcionales de limitación de derechos
en investigaciones preliminares. Yo subrayo lo excepcional porque justamente no es que haya sido pensado para que estas medidas se desarrollen en su ámbito básico de diligencias preliminares. Siempre han sido pensadas las medidas de coerción y casi todas se desarrollan en un ámbito ya formal, en una investigación preparatoria propiamente dicha. Excepcionalmente y por tiempos cortos, porque en diligencias preliminares las medidas de coerción deberían ser por tiempos cortísimos. Por ejemplo, las detenciones. Las detenciones preliminares tienen un máximo hoy en el Perú ¿de cuánto tiempo? Máximo. ¿Cuánto? Una detención. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo mínimo? 48 horas. Lo mínimo 48, por la ley de reforma de la Constitución, la 30.558, porque antes era 24, ¿cierto? ¿Y cuánto es lo máximo? 15 días. Antes eran 10. La Constitución ha modificado el tiempo máximo, el tiempo mínimo y el tiempo máximo. 48 horas y 15 días. Se dan cuenta que es un tiempo corto, es un tiempo no como una investigación propiamente dicha, donde tenemos plazos diversos, ¿cierto? Tenemos plazos como una medida de coerción que puede durar en un proceso común simple 9 meses, en un proceso común complejo 18 meses, en un proceso contra organizaciones criminales 36 meses. En cambio, las diligencias preliminares los tiempos son cortos. Es así que esta ley establece que excepcionalmente se puede dictar el impedimento de salida del país, lo establece en su artículo 2, inciso 2, para delitos cometidos, uno, dice, y ahí vamos a continuar con las diapositivas. Uno, para los delitos cometidos por una pluralidad de personas o por personas que pertenezcan a organizaciones criminales. Ese es el primer supuesto o ámbito de acción. Ahí lo ven en la diapositiva. Continuamos y está el segundo supuesto. El segundo supuesto es en los delitos de peligro común, en los delitos contra la administración pública. Ahí querían llegar, porque los delitos que se estaban dando en ese contexto adverso eran delitos contra la administración pública. Ingresan también los delitos tributarios, delitos de terrorismo, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos contra la humanidad, entre otros. Pero no dice siempre y cuando hayan sido dados por una pluralidad de personas o por personas o integrantes o vinculados a una organización criminal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que excepcionalmente el legislador dio esta ley 27.379 para casos excepcionales donde se realicen delitos graves. ¿Se dan cuenta? Son gravísimos, de corrupción de funcionarios que tienen penas muy altas, pero siempre que, así establece esta ley especial, siempre que sea con una pluralidad de agentes o personas vinculadas a una organización criminal. Eso lo dio primero el 21 de diciembre del año 2000, después de que se destapó los Vladivideos. Fue la primera respuesta del Estado. ¿Para qué? Para que las personas que estaban vinculadas, funcionarios y servidores, no puedan salir del país. En teoría, porque ya sabemos que Vladimiro tuvo una estancia pues fuera, ¿no? Y luego ya fue aprendido y todo lo que ya todos conocemos. Pero la respuesta rápida que necesitábamos en ese momento fue esta ley. Y esta ley es la que sigue vigente. Pero ahí solamente habló de delitos comunes. Entonces tuvieron que ver que también hay delitos cometidos por altos funcionarios. ¿Cuáles son esos altos funcionarios? Los que están regulados y reconocidos en el artículo 99 de la Constitución. Y da para la fecha, ahí lo tenemos, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Para el 13 de enero del año 2001 nos dan la dación de la ley 27.399. Y justamente, miren qué coincidencia, que es la 399 para los delitos de altos funcionarios del 99 de la Constitución. Y miren qué más coincidencia, que es cuáles son los altos funcionarios del 99, también son 9. Los recordamos: presidente, congresistas,
los fiscales supremos, presidente, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy ya se denomina Junta Nacional de Justicia, los vocales supremos, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. 9 personas también, que son los altos funcionarios contra quienes se les puede aplicar. Están en el 99 y en esta ley especial 27.399 de enero del año 2001. Entonces, faltó, la complementó. Posteriormente a ello, nos dan vamos a continuar, y nos dan el decreto legislativo 988 del 21 de julio del 2007, en el cual ingresan nuevos delitos como la apología al terrorismo, el lavado de activos. ¿Qué quiere decir? Que lo que pensaba el legislador, como eran normas excepcionales, era que se iban a aplicar este impedimento excepcionalmente, por principio de legalidad, al ámbito de aplicación al cual estaba dirigido estas normas especiales, leyes complementarias al Código de Procedimientos Penales en su momento. Y después de esta, mire, van 3 leyes: la 27.379, la primigenia, que por primera vez en el Perú da el impedimento de salida del país; la 27.399, que es la que faculta también que se le aplique en diligencias preliminares impedimento para los altos funcionarios del artículo 99, que son 9. El decreto legislativo 988, que amplía el ámbito de acción para delitos de terrorismo, lavado de activos, y tenemos una cuarta. Vamos a avanzar las diapositivas y tenemos una cuarta, que es la ley 30.077 o 30.077. Y se dan cuenta que todas estas leyes han sido pensadas cuando se han cometido delitos graves en organizaciones criminales o por pluralidad de agentes, para poder darles impedimento de salida del país excepcionalmente en diligencias preliminares. Y esta ley 30.077, ley contra el crimen organizado, en su 6ª disposición final complementaria, modifica al artículo 1, importa una modificación del artículo 1 de la ley 27.379 y justamente ratifica su vigencia. Porque recuerdan que fue dado el año 2000, pero para el año 2013, porque el 20 de agosto del año 2013 es la ley 30.077, importa una modificación de esa ley. En otras palabras, estaría ratificando su vigencia en el tiempo. Eso es lo que nos dice el acuerdo plenario: estaría ratificando su vigencia en el tiempo y sería de aplicación hoy en día esta ley 27.379. Y entonces, lo que tenemos que verificar es y ahora hemos visto cuál ha sido la evolución normativa. Tenemos estos 4 parámetros. Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de este impedimento de salida del país. Y para ello, continuamos y vamos a ver que la naturaleza jurídica está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso. Pero tiene una doble naturaleza, y acá quiero que ustedes tengan en cuenta ello. ¿Por qué doble naturaleza? Porque se entiende que las medidas de coerción se dictan a los imputados, es decir, a los investigados, a los que están sometidos al proceso penal. Pero sin embargo, como el Código Procesal Penal del año 2004, el impedimento de salida del país es la única medida de coerción que no solamente se dicta a investigados o a imputados. El nomen juris ya lo vamos a decir, de acá vamos a desglosar el porqué es el nomen juris, sino también adicionalmente se dicta a ¿quién? A testigos. Ojo, medidas de coerción a testigos. Esto es algo novedoso para el Código Procesal Penal. Nunca antes se ha tenido medidas de coerción para testigos. Y esta medida nos habla de testigos importantes. ¿Por qué? Porque su primera naturaleza jurídica del impedimento es que se asegure que el imputado se someta al proceso penal y esté disponible para el proceso
cuando queramos requerirlo, cuando queramos llamarlo. Pero lo segundo es que también el impedimento de salida del país tiene una finalidad de asegurar la indagación de la verdad. Y para asegurar la indagación de la averiguación de la verdad, como el imputado tiene derecho a guardar silencio, de repente con él no va a funcionar. Pero sí, ¿con quién? Con un testigo importante, con un testigo que conozca el hecho y que no pueda salir del proceso, de repente quiera viajar porque está amenazado, y contra este testigo importante se le puede dar un impedimento de salida del país. ¿Para qué? Para garantizar el fin de esta medida, que es la indagación de la averiguación de la verdad. La diferencia está en que al testigo el plazo máximo que le podemos dar de impedimento de salida del país es 4 meses. 4 meses para el testigo. Para los imputados, antes los plazos, con la ley 27.379, solamente se podía dar por 15 días. Recuerden que las diligencias preliminares siempre los plazos son más cortos de las medidas de coerción, y en la formalizada son más latos, son más largos, porque es propiamente dicha. Pero hoy en día, con la modificación del decreto legislativo 1307, el impedimento de salida del país ha cambiado, y también los plazos para los imputados ha sido variado, ha sido modificado, y se aplican los mismos plazos del artículo 272, que son para la prisión preventiva. Si estamos en proceso común simple, 9, complejo 18, organizaciones criminales 36. Quiere decir que a un imputado le podríamos solicitar una medida de coerción de impedimento de salida del país hasta por 36 meses. Recién el día 13 de noviembre se ha dado un impedimento de salida del país en fase preliminar. ¿Contra quién? Contra una excongresista que comienza con Y, segundo apellido con P, Yesenia Ponce, el 13 de noviembre. ¿Por cuánto tiempo le dieron el impedimento de salida del país? ¿Por cuánto tiempo? 9 meses. ¿Qué delito le imputan a Yesenia? Cohecho activo genérico más falsificación de documentos por sus certificados presuntamente adulterados previo pago, como si hubiera estudiado, hubiera tenido estudios, los cuales, en definitiva, aparentemente o presuntamente no sería así para la tesis del Ministerio Público. Entonces, en una investigación previa, el Ministerio Público ya solicitó un impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses. Entiéndase que están ellos en una investigación común simple, porque el plazo máximo es 9 meses, ¿no? Si es que le hubieran dado el plazo máximo. Bien, entonces, una vez que conocemos la naturaleza jurídica, vamos a verificar en el punto 3, como les dije, ya, vamos a verificar en el punto 3 ¿respecto de qué? Respecto de cuál es la finalidad y el objeto de las diligencias preliminares. Ojo, la finalidad y el objeto de las diligencias preliminares, el objeto es realizar actos urgentes e inaplazables de las diligencias preliminares, y la finalidad es tomar una decisión de continuar formalmente con una formalización de investigación preparatoria o de una decisión de archivar. El objeto es actos urgentes e inaplazables y la finalidad es verificar si proseguimos con un proceso penal formal o, por el contrario, archivamos el caso. Diferencia entre objeto y finalidad. Y cuarto, que es el punto más álgido, que voy a tratar de hacerlo en un corto tiempo porque me pasa la voz que tengo poco tiempo ahora. En el punto cuarto está la problemática de aplicación, y aquí es donde vamos a detenernos un poquito. El impedimento nos dice, o nos establece, nos precisa el 295 que se da en la investigación, pero no te establece si es en la investigación preliminar o en la investigación preparatoria. Pero también te dice, o también te establece el 295 que se dicta contra los imputados. Entonces, siendo que se da en la investigación y contra imputados, la primera interpretación que hace un sector de los jueces y los operadores jurídicos es la siguiente, se las voy a dar así resumida. Como es en la investigación, todavía no sabemos si preliminar o formalizada, nos vamos, y dice, vamos a remitirnos al artículo 338, inciso 4 del Código Procesal Penal.
Y este artículo 338, inciso cuarto del Código Procesal Penal, establece que para requerir cualquier medida limitativa de derechos, el fiscal previamente debe haber formalizado. Y como no ha formalizado, por lo tanto, no podría, es improcedente, nos decía, desestimaban los requerimientos los jueces o los operadores jurídicos, porque no hay formalización de investigación preparatoria. En diligencias preliminares no podríamos solicitar impedimento de salida del país, por este motivo del 338.4. Segundo, que tiene que ser contra un imputado. Y hay que recordar, dicen los jueces, lo que nos dijo la Suprema en la casación 134-2015 Ucayali, de agosto del año 2016, donde el imputado, se denomina imputado aquella persona cuyo proceso ha sido formalizado. A partir de la formalización de investigación preparatoria hablamos de imputado. Antes no hablamos de imputado, nos dice la casación 134-2015 Ucayali, de agosto de 2016. Por lo tanto, si hablamos de imputado a partir de haber formalizado, antes no estamos contra un imputado, estamos contra un investigado. Y el impedimento de salida del país es solo contra imputados. No procede. ¿Qué nos dice la Suprema en este acuerdo plenario? A ver, hay que analizar el contexto. No hay que darle, si bien es cierto, dice la Suprema, en su momento dijimos eso, en la casación 134-2015 Ucayali, que el imputado es aquel al cual se le ha formalizado una investigación preparatoria. Hoy en día eso debe relativizarse. Hay que relativizarlo. Y yo me pregunto, ¿será por el contexto que estamos viviendo ahora? ¿Por eso lo relativizamos? Y la Suprema nos responde, sí, vamos a ver que hoy en día tenemos que decantarnos. Recuerden lo que habíamos puesto en balanza, la eficacia del derecho penal versus las garantías. Entonces la Suprema dice, hay que decantarnos. ¿Por qué creen? Por la eficacia del derecho penal. Y vamos a ver que no es de recibo esos argumentos, nos dicen los Supremos. ¿Por qué no es de recibo? Porque el imputado no solamente es imputado cuando se formaliza. Pero ¿cómo que no? Si ustedes ya nos dijeron que el imputado es imputado cuando se formaliza. Sí, pues, pero hay que ver ahora, y vamos a hacer una interpretación sistemática, porque el artículo 330 establece que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, y el artículo 336.4 habla que se inicia la investigación preliminar contra la persona investigada y se puede requerir incluso una acusación directa contra el imputado. O sea, el 336 normativamente establece que también es el imputado el que está sometido a una diligencia preliminares, y argumenta algo más. A ver, y de repente como eso no queda claro, dice la Suprema, vamos, les doy otra cita textual de donde también en diligencias preliminares hablamos de imputado y no de investigado. Artículo 71 del Código Procesal Penal. Artículo 71, derechos del imputado, ¿o no? ¿Y los derechos del imputado cuándo se los lee? ¿En diligencias preliminares o en investigación preparatoria? Diligencia preliminar. ¿Imputado o no imputado? Entonces, ustedes que decían, le dice la Suprema que el argumento es que el imputado es solamente a una vez que han formalizado la investigación preparatoria. Yo les doy el ejemplo que el artículo 71 también llama imputado a la persona que está sometida a una investigación preliminar, y por lo tanto no es de recibo ello, y sí podría hoy en día, y es correctamente para el acuerdo plenario 3/2019. Yo tengo mis reparos y yo les voy a dar mi posición crítica, porque en la academia hay que tener una posición crítica, sobre todo las personas que estamos en el rubro de por lo menos hacer docencia universitaria. Siempre hay que tener una posición crítica al respecto. Eso siempre yo lo que busco de mis alumnos, muchos están acá presentes, y siempre en aulas doy ese tipo de situaciones para poder a partir de ahí hacer reflexiones jurídicas. Estamos en un tema académico y es ahí donde es el momento de hacerla. No siempre todo lo que dice la Corte Suprema tal vez sea así, porque tiene sus marchas y contramarchas, en prisión preventiva lo ha demostrado. Entonces, en este impedimento de salida del país, la Suprema nos dice, si va el impedimento en diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque imputado también es el que está en diligencias preliminares, y por lo tanto, por el principio de legalidad,
sí podrían aplicarlo. Y hoy en día lo ha establecido de esa manera. Y refuerza su tesis estableciendo dos sentencias del Tribunal Constitucional. En una donde el Tribunal Constitucional efectivamente establece que las diligencias preliminares efectivamente podrían darse el impedimento de salida del país, podría darse en diligencias preliminares. Yo considero particularmente que efectivamente podría darse, pero no como regla general y en todos los casos, sino fue pensado como carácter excepcional para delitos graves, para delitos contra la administración de justicia, contra temas de, por ejemplo, trata de personas, extorsión, delitos cuyo contenido gravitante sea mayor y justamente como son graves, vaya a haber ese pequeño riesgo de huida o de fuga de la persona que vamos a iniciar una investigación preliminar. Pero los delitos cuya gravedad no sea así, sean delitos que se han cometido por una sola persona, como por ejemplo delitos de omisión a la asistencia familiar, delitos cuyas penas, si bien es cierto, cumplan con el parámetro de 3 a más años a imponerse, pero sin embargo no sería proporcional ni racional dar un impedimento de salida del país. Y hay algo importante, y con esto voy a cerrar la ponencia. El Acuerdo Plenario 3/2019 nos habla de una situación de instrucción, lo voy a verificar acá para poder darles el término exacto, que el Ministerio Público tampoco podría investigar por investigar, porque si eso hace, caería en algo que se denomina inquisitio generalis. Ojo con este nomen juris que ha incorporado la Suprema en este Acuerdo Plenario 3/2019, inquisitio generalis. ¿Y qué es la inquisitio generalis? Es que no sería razonable ni legítimo ni correspondería a un Estado constitucional una investigación por hechos que no tengan una connotación penal y mucho menos la denominada inquisitio generalis, entendida como una indagación general de una persona sin elementos de juicio mínimos sobre una conducta con apariencia de delitos o delictiva. ¿Por qué lo dice esto? Porque a cualquiera podría una persona denunciarlo de parte, y si lo denuncian de parte, el Ministerio Público, ¿qué va a iniciar? Una investigación preliminar. Y por el solo hecho de haberlos denunciado de parte, ya estamos en investigación preliminar, ¿podría ser aplicable una medida limitativa de impedimento de salida del país? Recordemos que existe una sentencia plenaria casatoria 1/2017 donde habla de los 4 grados de sospecha. Sospecha inicial para diligencias preliminares, sospecha reveladora para formalización de investigación preparatoria, sospecha para etapa intermedia, sospecha suficiente para prisión preventiva, y para etapa intermedia una sospecha mucho más allá de la sospecha reveladora. Entonces estos 4 grados de sospecha tienen que ver con los diferentes estándares del proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado los operadores de justicia con el tema del impedimento de salida del país. Yo considero que todavía debería sí darse, pero para los delitos excepcionales cuya connotación grave ameriten, obviamente bajo los principios de intervención mínima y de proporcionalidad en sentido estricto. De mi parte, eso es todo para ustedes. Les agradezco. Muchas gracias.